Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Valorant Mobile. Sí señores, ya saben hacer de esto de nuevo Warzone Mobile, tranquilos, que siempre les mantendré en cobertura conforme al Warzone Mobile, que es una de mis potestades al día de hoy. Pero bueno, vamos con Valorant, que yo sé que mucha gente sí lo espera. Primero que nada, Leviathan ha ganado, sí, le ha partido la madre a Paper Rex. Nos vamos a cuarto, digo nos vamos porque es el representante de Latinoamérica como crew, lo siento, pero a muerte con Latinoamérica, claro que sí, demostrándole a la gente. Soy muy fan de Valorant y ahorita pues me estoy tirando el competitivo y está God. Que por cierto, si tienes una PC que sabes que aguanta el Valorant, créeme, no te vas a repetir. Pedazo de juego, loco, literal, pedazo de juego. En fin. Hablemos en TI Valorant Mobile. Primero que nada estaremos visualizando el HUD del juego, mejor dicho, el entry de inicio de sesión de lo que es la alfa de Valorant Mobile. Primero quiero dejar algo muy en claro. Ve dejando tu poderoso like si te encantan estos videos de información variada con varios juegos. Y comenta qué tal te parece, porque solo el 50% de la gente que ve mis videos está suscrita. ¿Qué pasó con el otro 50%? No estoy de broma, loco, lo estuve revisando, loco. Bien, ya hubiéramos llegado a los 100.000 suscriptores, pero ustedes se pasan, loco. Bueno, en fin, como podemos visualizar, tenemos los agentes correspondientes que se han encontrado en la alfa. Entre ellos tenemos a Omen, Brimstone, Viper, Cypher, Jet, Phoenix, Sage, Breach, Sova. También hay que incluir a Reina y a Killjoy. Raze no se encuentra de momento en esta alfa, que cagada porque es mi main en Valorant, pero bueno, en fin, cositas de la vida. Vamos a hablar detalladamente de todo lo que sabemos, posiblemente una beta, también el sistema de trabajo que han hecho actualmente en detalle y todo perfectamente equilibrado como lo tenemos pues en un sistema que ya sabemos cuándo posiblemente tengamos una beta en la cual vamos a probarla en Android y en dispositivos iOS y yo le voy a pasar el APK cuando salga, no se preocupen, lo típico. Bueno, estamos viendo un pequeño detalle de uno de los diseñadores actualmente de Valorant Mobile, obviamente, de cómo se va a ver tranquilamente a detalle el menú de Valorant Mobile. Es un pequeño diseño que se ha estipulado, es oficial, no se preocupen. No creo que termine siendo así la lobby, pero pueda que sea así. O sea, se parece mucho al de League of Legends, o al de Wild Rift. O sea, incluso me gusta cómo se ve el sistema de pase de batalla, cómo se ve incluso el sistema de tienda, porque aquí estamos viendo en todo, o sea, sistema de tienda, cómo se ve lo del pase de batalla. O sea, me gusta el diseño de la UI que tienen actualmente los desarrolladores. Esto lo he agarrado completamente de pues filtradores oficiales de Valorant que pues al detalle han filtrado completamente todo e incluso los gameplays que pues vamos a estar viendo un gameplay como siempre en detalle pues si alguien no lo ha visto. Me gusta cómo se ve incluso el inventario, cómo se ven las tarjetas de visita, cómo se ve todo, o sea ya va bien armado. O sea, si vos me presentás esto así en un dispositivo móvil como una fase alfa o fase beta, te la compro. Lo veo muy clean, lo veo muy bonito e incluso tiene el sistema de apartado de lo que son actualmente los agentes, que me parece brutal como se ve. Y a pesar de que no es tan vistoso así con modelos o renders 3D, yo te lo compro por ser una fase beta. Y pues eso nos da a entender de que ya estaremos dentro de poco probando el juego. En fase beta cerrada, lo más seguro, descargando la APK. La típica, loco, la típica. Y demás. Pues ahora estamos viendo la lobby como carga. Ya para que lo sepan, pues es empezando desde la temporada 1. Recuerden de que no va a haber crossplay ni cross-save de Valorant Mobile a Valorant PC. O sea, básicamente no va a ser así. Tranquilos, tranquilos, no. Es básicamente aparte, como League of Legends. O sea, como Wild Rift y LoL de PC. Muy diferente. En fin, lo que les comentaba, los agentes aquí lo tenemos, pues este gameplay ya lo habíamos visto hace no mucho, obviamente, pero para el que no lo había visto, pues sí, ya hay gameplay oficial del juego. O sea, esto no es que estamos jugando el de PC y le pusieron botones porque quisieron, que por cierto, esto es oficial completamente a detalle, así que, no sé, cuando salga la PK, la vamos a descargar aquí, de buena manera, por si alguien de Riot ve esto, yo no dije nada. Es broma, pero bueno, no creo que lo vea Riot, y si lo ve, dame el body gamebot. O sea, básicamente el amuletito de puñito de Riot sería God, no lo tengo. En fin, lo puse en rápido básicamente porque pues lo típico. Como pueden visualizar, pues incluso está el sistema de tienda y demás. Ya está completo en teoría. Bueno, completo casi todo el sistema. Si ya tienen el UI, si tienen el sistema de agentes y demás, que ya lo tienen previsualizado lo que van a hacer, pues solo toca esperar de que hagan un buen inicio. Ahora, vamos con lo siguiente. Se ha confirmado completamente los trabajos actualmente para Valorant. Y es que hace no muy poco han puesto una oferta de trabajo para elaborar ya completamente el desfase global. O sea, me refiero de que ya empiezan las betas. Porque para liberar el juego primero tienen que tener un apartado de marketing en el cual vamos a empezar con betas, con pruebas técnicas y luego ya empezaríamos en fase global. Recuerden de que esto lo lleva Riot Games. Sí, señores. Así que teniendo en cuenta lo que pasó con LoL en su día,
pues puede incluso que sea una beta y luego de la beta tengamos a lo mucho unos 3 meses o algo por el estilo. Ahora, ¿de qué manera se va a poder conseguir Valorant? Mucha gente me está preguntando cómo se va a conseguir y es sencillamente, se va a conseguir con drops, lo más seguro. ¿Por qué? Porque hace no muy poco en Twitch está el apartado de Valorant Mobile. Pequeño guiño ahí. Cuando salió Valorant, como ustedes saben, se podía jugar la fase beta cerrada. Yo lo hice, por eso se lo digo, jugué la de NA y luego jugué la de LATAM, o mejor dicho la global. De esta manera se puede conseguir. Actualmente cuando estén los drops de Twitch, que lo más seguro es que lo anuncien o algo por el estilo, Valorant va a conseguirse por ver retransmisiones de, obviamente, Valorant Mobile jugando. Me imagino que van a invitar a la gente, pues, de todos los tipos de países, incluso gente que juega Valorant PC y consola y demás, para que, pues, le hagan promoción y tengan drops activos para poder jugar, obviamente, la beta. Y pues de esa manera se va a poder conseguir y se va a poder jugar Valorant. ¿Cómo es con drops? Pues bueno, básicamente miras una transmisión de Twitch, tienes que tener en cuenta tu vinculada de Riot. Y listo, pues si tienes suerte te va a dropear lo que va a ser la beta para que puedas jugar. Lo que pasó con Valorant en su día, que así fue como lo jugué antes y pues logré conseguir las recompensas exclusivas de la beta en su día. Así que ya para que lo sepan. Ahora me decir, Destro, ¿cuánto se tardó Valorant en salir después de esa beta? Pues se tardó en salir alrededor de 3 meses luego de esa beta. Así que pueden hacer cuentas. Luego de que esa beta salga a la luz, 3 meses se tardará para que salga global el juego. Y sí, lo más seguro es que salga con los estándares que tiene Riot, así que sí, todo va a salir bien. No creo que cambie alguna que otra cosa, va a ser fiel completamente a lo que es el de PC, incluso en sus precios, no se preocupen. No van a ser, bueno, sí, las skins son caritas, pero no es nada comparado como lo que hace Tencent con Call of Duty o PUBG, que cuesta $200, o Apex, que cuesta $200 skin exagerada. A lo mucho, lo más caro es comprarse los packs que cuestan $80, pero los packs al menos te traen 4 armas, un cuchillo, una tarjeta de visita, un spray y un amuleto, que está God. Así que sí, salen rentables. Esos son los más caros, se lo digo en serio, y valen completamente la pena, porque tenés 4 armas y un cuchillo. O sea, sobradísimo. Y es cierto, cada arma por sí sola cuesta alrededor de como $20 y los cuchillos cuestan por sí solos $40. Por eso siempre sale rentable. Mejor comprarse los packs que traen todo. Porque te sale más barato comprarte el pack completo que comprar las cosas por aparte. Por eso, ya para que lo sepan. Y pues bueno, ya sabemos cómo se va a conseguir. Ya sabemos cómo está el desarrollo del juego. Ya sabemos que dentro de poco tendremos más noticias, posiblemente de los developers o incluso las redes sociales oficiales de Valorant, que sería brutal, honestamente te lo digo. Y pues teniendo en cuenta cómo es Riot Games, cómo ha sido con LoL de móvil, que aunque no lo crean, la comunidad es muy activa y el competitivo también es muy activo, pues lo más seguro es que todo salga bien. Y además de que Valorant es uno de los juegos brutalmente más apoyados al día de hoy en Twitch, YouTube e incluso Facebook. Así que bueno, vamos a ver qué se cuece. Veremos qué tal sale todo y veremos si Valorant Mobile termina siendo de su agrado. Para mí me encanta, yo ya sé lo que es Valorant, lo he jugado muchísimo. Y pues yo voy a estar encantado de que llegue para dispositivos móviles, para que gente que no tenga PC pueda jugarlo tranquilamente en sus dispositivos móviles. No se preocupen, no va a pedir muchos requisitos. Están viendo los gráficos, están viendo las animaciones, lo más seguro 3 GB de RAM en adelante, lo más seguro. Así que no se preocupen. Los procesadores, no hay de qué preocuparse, será muy estable. Bueno, habiendo dicho eso, espero te haya gustado este poderoso video de Valorancio Mobile. Yo soy muy fan y espero te haya encantado como siempre. Deja tu poderoso like, suscripción, a muerte y nos vemos en un próximo video. El canal más sexy de todos los mundos mundiales, Destro 32. Hasta la próxima. Adiós.